Hola, ¿qué tal? Yo soy Araceli Mitsu y bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hacer esta postal que es súper sencillita con un poquito de acuarela metálica y sobre todo aprendiendo a utilizar el masking fluid o líquido enmascarador. Necesitamos una hoja de papel para acuarela. En este caso, el líquido enmascarador que voy a utilizar es marca Winsor & Newton. Hay de varias, yo este es el que siento un poquito mejor en cuanto a calidad y en general presentación y protección para que no se seque, pero puedes usar cualquier otro. También es importante tener a la mano un poquito de agua limpia. Y para el trazo de los copos, ahorita que vamos a empezar, voy a apoyarme también de un compás, aunque no es fundamental. También me voy a apoyar de un juego de escuadras, en este caso como es pequeñita la postal, pues mis escuadras también serán pequeñas. Y por supuesto, un lápiz para trazar. Y ahora sí, vamos a comenzar con el trazado del esqueleto de nuestro segundo copo. Yo ya tengo trazado uno como por adelantado, pero te explico cómo los he construido. Me apoyo con la escuadra que tiene el ángulo de 90 grados y con ella voy a hacer los primeros dos ejes, es decir, uno vertical y uno horizontal, para que de este modo empecé a formar la estructura base de mi copo. No la voy a hacer ahorita gruesa porque de eso se encargará el enmascarador. Pero por lo mientras, con esta pequeña, digamos como cruz o como T, podemos tomar el punto de partida. Para que todos los elementos de nuestro copito estén más o menos a la misma distancia, me voy a apoyar con el compás. Y voy a trazar un círculo para que intersecte estas primeras dos líneas. Me va a servir más que nada como referencia para que, les digo, los elementitos como las patitas que le vaya adicionando se vayan todos a la misma altura y quede un poquito más parejito. Con la apertura un poco más pequeña hago un nuevo círculo, esta vez más hacia el interior del primero, que igualmente me va a servir como una estructura para que las pequeñas líneas que vaya añadiendo estén totalmente uniformes. Nuevamente me voy a apoyar con mis escuadras y puedo jugar un poquito con los dos ángulos dependiendo cuál esté utilizando, para hacer unas patitas intermedias. No es precisamente la X totalmente a la mitad. Por ejemplo, aquí yo me estoy apoyando con el ángulo que es un poquito más, digamos, más fino. Y más que nada es trazar una especie de asterisco, pero no totalmente equidistante. Si lo quieres hacer en los ángulos de 45 grados para que sí sea perfecto, también se puede. En realidad, lo que te recomiendo es que te bases en alguna imagen, por ejemplo, de Pinterest o que encuentres sobre copos de nieve, para tener alguna idea de cómo ir agregando todas estas patitas. Y básicamente lo que voy a hacer es que con ayuda del círculo, ahí voy a frenar todas para que, como les decía, estén a la misma altura. Igual, aprovechando el círculo más pequeño, agrego estos pequeños como piquitos que también así ya van a quedar un poco más equidistantes. Finalmente, para el centro también voy a añadir algunos picos para que se haga como una especie de estrellita. Y para las líneas que me faltan también me voy a apoyar nuevamente con mis escuadras, esta vez sí con el ángulo de 45 grados, para sacar un nivel intermedio en la zona central. Como te decía, estos copos no tienen que ser exactamente con este procedimiento, puedes improvisar un poco siguiendo básicamente los ejes principales, el vertical, el horizontal, y guiándote mucho con los círculos que acabas de trazar. Yo en este hago esta pequeña estrella al centro, y en el que ya tenía trazado es una estrella un poquito más fina, pero en realidad también parto de la misma estructura y de la misma lógica. Es importante que te asegures que esté totalmente limpio tu papel, que no tenga ningún tipo de rastro de goma o alguna partícula que pueda ser como estorbosa al final. Y para utilizar el líquido enmascarador es súper importante que tengamos nuestro pincel exclusivamente para ello. Como este material se llega a secar y forma una especie de pellejo, algo semejante a lo que ocasionaría, por ejemplo, el pegamento blanco, el pincel se puede dañar si no se enjuaga constantemente. Por eso voy a tener aquí súper a la mano mi frasquito con agua limpia, porque antes de que se seque voy a estar enjuagando constantemente, esto para ayudar que mi pincel tenga una vida un poco más larga y pues obviamente que no se vaya a echar a perder. En caso de que se te llegue a secar, siempre puedes utilizar un poquito de agua tibia y el jugo de un limón para tratar de limpiarlo. Y en general el proceso es muy sencillo. Vas a tomar un poquito de líquido enmascarador con tu pincel y vamos a trazar las líneas de las estructuras de los copos que teníamos previamente con lápiz.
Como te mencionaba hace un momento, la clave va a ser estar enjuagando constantemente antes de que se seque para proteger nuestro pincel. Asegúrate de que este líquido se esté distribuyendo de una manera uniforme. No necesitamos que sea algo como voluminoso, no es un bulto de líquido, sino que tiene que ser una distribución totalmente uniforme y más que cantidad, es que sea constante. Algo que te puede ayudar a identificar que lo estás haciendo correctamente es apoyarte de la iluminación, ya sea de tu habitación o de una ventana. En este caso puedes ver cómo se alcanza a ver un poquito de brillo para que sepas dónde ya pasó y si en algún punto necesita como un pequeño retoque. Una vez que vaya teniendo la estructura, voy a empezar a hacer los elementos internos de mi copo, en este caso la estrellita, que es más pequeña, entonces la tapo completamente. Voy a estar repitiendo este paso en todas las líneas que van a constituir el copito de nieve, y lo que va a hacer este líquido es proteger esas zonas de la acuarela posteriormente. Como su nombre lo dice, está enmascarando estas zonas del papel para que cuando yo pinte no vayan a verse afectadas por la capa de acuarela, y posteriormente la voy a retirar. En un momento te explicaré cómo. La idea es de que en casos, por ejemplo, como estos, que tenemos detalles como muy finos o muy pequeños, que serían muy complicados de mantener, por ejemplo, con un degradado de acuarela en el fondo, esta herramienta nos va a facilitar muchísimo el trabajo. Por supuesto, hay un montón de posibilidades y esta es una manera bastante sencilla porque estamos trabajando solo con líneas y lo haremos en realidad de un degradado simple. El límite de posibilidades en realidad es infinito, no es como que haya tantas restricciones. Puedes aprovechar este material en figuras, en líneas, incluso aplicar primero una capa de acuarela, dejar que seque, sobre esa hacer la primera capa de líquido enmascarador y posteriormente retirar en una segunda capa para tener el mismo efecto, pero no con el color del papel, sino con un color intermedio. La idea de este video es que entiendas más o menos cómo funciona, cómo utilizarlo y así pues posteriormente le puedas sacar todo el provecho del mundo. Ya aquí tengo prácticamente el primer copo totalmente trazado. Se puede ver, como les decía, con ayuda de la luz de mi cuarto. Y con eso ya es más que suficiente. Como les decía, se puede hacer un pequeño pellejito en el pincel, así que si llegas a sentir que se hace, puedes con tus dedos tratar de jalarlo, obviamente no desprendiendo los pelitos ni las cerdas de tu pincel, pero siempre hay que tratar que se mantenga lo más cuidado posible. Yo te sugiero que el pincel que utilices para el enmascarador jamás sea un pincel al que le tengas mucho aprecio, porque pues sí se puede ir dañando mucho más rápido que los otros pinceles. Y me paso también aquí al segundo copo, donde voy a repetir el mismo procedimiento. Este material seca bastante rápido. Tienes que tomar en cuenta algunos factores, por ejemplo, climatológicos. Si estás en una ciudad o en alguna zona donde hace mucho calor y, por ejemplo, si estás trabajando al aire libre, seguramente se va a secar muchísimo más rápido que si estás trabajando en alguna ciudad o una zona que tenga quizá un clima más frío o que haya un lugar cerrado. Lo importante aquí es que aprendamos a distinguir el brillo, digamos, del material, como en el copo de arriba de que ya se está secando, al brillo de que está totalmente húmedo. Esto más que nada lo vas a ir descubriendo con observarlo en la práctica. No es tan difícil porque cuando está todavía fresco, el brillo nos da una sensación precisamente de humedad, mientras que cuando ya está totalmente seco es un brillo ligeramente más uniforme, un poquito más opaco, y esto es por el pellejito que se forma precisamente para proteger las zonas que uno va queriendo separar de lo que vamos a pintar. En esta parte ya voy terminando todas las líneas de mi segundo copito. Recuerden siempre ir enjuagando. Eso es muy muy importante. Y una vez que terminemos, vamos a proceder a que seque un par de minutos. Como te mencionaba, esto es bastante rápido en realidad. Tardamos más en aplicar que en retirar. Una vez que ya esté totalmente seco, vamos a proceder con acuarela a hacer nuestro degradado. Entonces, si no has hecho alguna vez acuarela antes, te explico rápidamente. Las pastillas las humedecemos un poquito, literal con agua limpia, con ayuda de nuestro pincel.
Se frota suavemente, no tienes que hacer demasiada presión, simplemente es con ayuda del pincel hacer pequeños círculos para que el color se vaya desprendiendo y de esta manera lo puedas aplicar sobre todo en una zona de mezcla previa al papel. Esto para tener mayor control de la calidad, de la cantidad de color, qué tan saturado va a quedar y las transparencias e incluso si estás un poquito más familiarizado con el proceso para las mezclas. Yo tengo este godetito y en realidad ahí es donde pongo mis colores y ahí es donde se añade el agua. Y para que mi tarjeta quede un poquito como con más detallitos, le voy a hacer también un enmascarado, pero con cinta en todo el borde para que me quede un pequeño margencito que, bueno, esté totalmente derecho y le dé un poquito como de más presentación a esta tarjeta al final de todo. Yo con esto voy a trabajar con cinta mágica. Puedes utilizar en realidad cualquier cinta adhesiva, una washi tape o una masking tape, incluso el Durex, solo que en ese caso, sobre todo los que son, digamos, unos adhesivos un poquito más intensos o más fuertes, hay que retirarlo un poquito con la ayuda de nuestra ropa. La cinta mágica tiene como característica que el pegamento es bastante suave y bastante noble, por lo que no es necesario como que tenga que pasar por una superficie diferente para quitar el pegamento. Tal cual como sale del rollito, la aplico directamente sobre el papel. Justo por las mismas propiedades del pegamento, yo ya sé que no me va a lastimar el papel y lo voy a colocar más o menos a la misma distancia de los 4 lados para que se me cree un pequeño margen. Incluso aunque invada un poquito el primer copo, no pasa nada. Como les decía, esto es para que al final tenga un margen totalmente derechito. Y ahora sí podemos observar totalmente seco el masking líquido en ambos copos. Así que empiezo a añadir un poquito de agua donde tengo mis colores de acuarela y voy a empezar a distribuirlo rápidamente. En cuanto toques estos puntos que ya están protegidos por el masking, tanto de cinta como de líquido, vas a ver que hay un repele, es decir, la acuarela no va a afectar esas zonas y podemos irnos con toda tranquilidad pintando de manera muchísimo más ágil a que si lo hiciéramos con un pincel súper delgadito y cuidando todos esos espacios. Y vamos a ir avanzando, agregando poco a poquito de los 2 tonos de azules que tengo aquí. Para continuar hacia abajo igualmente voy a ir agregando otros tonos, pero básicamente es agregar agua a la mezcla y distribuir de manera uniforme y ágil hasta cierto punto el color en mi hoja. No hay que preocuparse para nada por lo que está en este momento afectado por el masking, esa es exactamente su función. Y lo que sí es de que si quieres hacer un degradado, no debes dejar que se termine de secar la acuarela antes de aplicar el siguiente color. Yo en este ejercicio estoy utilizando prácticamente solo variantes de azul. Las voy aplicando, les digo, de una manera hasta cierto punto rápida, porque es un ejercicio sencillo, pero tú puedes hacerlo tan complejo como quieras. Incluso no necesariamente tiene que ser un degradado. Si quieres hacer cualquier otro tipo de fondo, totalmente puedes despreocuparte de que afecte la zona de los copos. Te repito, ese es el objetivo de este material. Incluso cuando vayas avanzando notarás que es extremadamente evidente cómo está protegiendo la zona, es decir, se va a seguir viendo el copo perfectamente y el color se va a quedar distribuido a los costados. Entonces, con esto ya empieza a ser todavía muchísimo más claro cómo va a funcionar. Cuando termines de aplicar la acuarela, también es importante que dejes secar antes de querer retirar para que no vayas a manchar tu trabajo ni se vaya a escurrir, por ejemplo, a alguna zona que no quieres o que todavía estás protegiendo. Yo, por ejemplo, aquí he terminado ya de aplicar la acuarela en todo el ejercicio. Le doy un par de minutos de secado porque la acuarela sí demora un poquito más. Y antes de terminar voy a utilizar un pincel de cerradura con un poquito de agua y un poquito de acrílico para hacer lo que yo llamo una salpicada y hacer un poco más detallada mi tarjeta. El pincel de cerradura se puede sustituir por un cepillo de dientes, lo humedeces y empiezas a tomar un poquito de acrílico blanco para, haciendo este movimiento con tu dedo, salpicar en varias zonas de tu hoja. Puedes jugar con diferentes cantidades de pintura y diferentes cantidades de humedad en el pincel.
Eso te permitirá que tengas un rango un poco más amplio tanto de opacidad en estas pequeñas gotitas blancas que se van a distribuir como de tamaños. En este caso, pues simulando una nevada, aprovechando la temática navideña y los copitos. Y una vez que seque, me voy a apoyar con un borrador, puede ser en cualquier presentación, para ayudar como si estuviera rascando ligeramente solo sobre la zona donde está el masking líquido y que se desprenda poco a poquito. Te puedes empezar a ayudar con tus dedos porque se genera una especie de pellejito que en realidad es muy fácil de levantar. No estoy haciendo presión precisamente con la goma, simplemente la apoyo y la deslizo. Si yo hago más fuerza, puedo también levantar un poquito de acuarela si no es de muy buena calidad o si mi papel también no es de la mejor. Por eso es importante, sobre todo si estás aprendiendo, que lo hagas con mucho cuidado. Como te decía, no necesitas aplicar fuerza, sino más bien que el movimiento vaya a la par de las líneas que estás trazando. Y cuando ya se vaya generando el pellejito un poquito más marcado, lo puedes jalar completamente con los dedos. Yo aquí, como son líneas, en realidad sí me estoy apoyando principalmente de la goma, pero por ejemplo si fuera una superficie un poquito más amplia, el pellejito es muchísimo más fácil de retirar. Casi solo la goma es para levantar alguno de los extremos y de ahí en fuera es tomar el pellejito con los dedos y jalarlo. Como aquí en este pedacito se levanta, solo lo retiro. Como verás, es bastante sencillo. Se retira de una manera muy limpia y de esta manera también queda ya totalmente blanco como el papel, la parte que era el copo y todo mi fondo azul que tiene un pequeño degradado y texturas. No afecta para nada el copo, estuvo totalmente protegido y así nos permite levantar de esa manera tan simple. Voy a proceder de la misma manera con el segundo. Como les digo, es solo hacer un poquito de seguir la forma con ayuda del borrador. Y en este caso también es importante mencionar que no necesariamente tiene que ser un borrador como el que estoy usando en el video. Hay unos, por ejemplo, que son más delgaditos, que vienen incluso como si fuera una presentación de cúter. Esa también les puede funcionar perfectamente para detalles delgaditos. Una vez que ya retiro todo el masking, también me aseguro de quitar toda la basurita de la goma y voy a quitar también la cinta. Como les decía, esta cinta es muy fácil de desprender y no lastima el papel. Y de esta manera también ya queda mi margen totalmente derechito para proteger mi pequeña postal. En caso de que quieras hacer esta tarjeta sin el masking líquido, puedes hacer primero toda la base del degradado azul y posteriormente con acrílico, o en este caso yo voy a utilizar acuarelas metálicas, agregar o los detallitos o incluso los mismos copos. Estos colores son de Plop Acuarelas, es una marca que puedes encontrar en Instagram y voy a aprovechar para utilizar todas estas muestritas de esta cartita de colores muestra que se llama Dot Card para trazar también una pequeña serie como de lucecitas. Para esto simplemente hacemos una línea que vaya teniendo algunas vueltas y algunas curvas que vaya adornando sobre todo las esquinas, porque aquí lo que voy a hacer es ganarle un poquito de peso a la composición del lado opuesto a donde tengo ya mis copos, y puedes hacerlo totalmente libre. Yo aquí lo hago directamente con el pincel, no trazo nada con lápiz previamente y voy haciendo mis líneas con ayuda de estos colores. Una vez que tengas la línea guía, que va a ser como el cable de estas series luminosas, con otros colores vamos a empezar a hacer pequeños foquitos. Yo los voy a hacer inmediatamente y algunos van a fusionarse incluso con la línea, digamos, del cable. Pero si quieres esperar a que seque para que queden totalmente diferenciados, lo puedes hacer. Como verás, donde interactúa la nueva gotita de color y se une a la verde, hay una pequeña como integración de color porque está fresco. Esto es, les digo más que nada porque todavía no seca la línea verde y hace que el color se integre de una manera casi automática. A mí me gusta que pase eso, pero si tú lo quieres muy definido, solamente espera que seque la línea verde. Voy a proceder con varios colores y los voy a distribuir de manera uniforme a lo largo de las dos líneas y en diferentes direcciones. Es decir, algunos irán hacia afuera y algunos hacia adentro, precisamente para simular una serie de lucecitas.
Y voy a continuar haciendo esto con otros colores. Por ejemplo, aquí estoy utilizando amarillo. Voy a utilizar este que es como una especie de entre rosáceo y anaranjado, como un poquito más neón. Lo voy distribuyendo en ambos lados de mis series para empezar a decorar y hacer a través de puras líneas esta composición. Esta tarjeta, si te fijas, en realidad parte de pura línea, tanto los copos como esos detalles. Se trata simplemente de ir distribuyendo líneas de color. Si no tienes acuarelas metálicas, puedes hacer este mismo procedimiento, pero saturando de bastante color tu pincel con las otras acuarelas. O puedes apoyarte de algún material como el acrílico o un wash para complementar precisamente todos estos puntitos luminosos que tienen que ser más intensos para que sean como colores más vibrantes. Si tienes acuarelas metálicas es un poquito más sencillo porque también estas tienen una cobertura total sobre la base de acuarela azul en este caso. Si tienes un fondo mucho más clarito también será muchísimo más sencillo que todos los colores que vayas añadiendo sean más vistosos. Pero recuerda que en las acuarelas no puedes agregar colores claros sobre uno oscuro. Tendría que ser cualquiera de los materiales que ya te he mencionado, o bien que tu fondo sea un poquito más claro. Aquí finalmente ya estoy añadiendo los últimos foquitos para poder proceder ahora sí a los últimos detalles y agregarle un pequeño mensaje navideño y con eso terminar nuestra tarjetita. Algunos de los otros detalles que puedes añadir es, por ejemplo, con ayuda de una pluma de gel, yo en este caso tengo una blanca, copitos más pequeños. Dependerá de los colores que uses qué tan notorio vaya a ser. Yo en realidad esos son como detalles muy pequeñitos, casi que se integren al fondo en realidad. Sobre todo este tipo de detalles van a ser notorios donde tengas partes de azul más oscuro. En este caso también yo estoy haciendo copos, pero si quieres hacer por ejemplo estrellitas o algún tipo de destello, puede venir muy bien con este tipo de temática navideña y en general como en ejercicios de fondos como azules, como nocturnos y simulaciones de luz. Por ejemplo acá también en la esquina, que es el azul un poco más oscurito, pues el copo que estoy haciendo con la pluma de gel también va a ser un poquito más notorio. Son diferentes opciones, tú puedes evaluar en función a tus colores si los quieres añadir, prescindir de ellos, pero la idea es también de que tomes un poquito de inspiración y decidas qué te gustaría aplicar en tus ejercicios. También te aconsejo que no satures de un mismo elemento demasiadas veces y una vez que ya estés satisfecho, si quieres añadir un mensaje, sí te sugiero que lo vayas trazando primero con lápiz como para tener una guía. En realidad trázalo de la manera más suave que puedas para que no vaya, o sea, si llegas a tener un error o a equivocarte, no vaya a ser tan notorio. Se podría decir que es como un trazo casi fantasma que sirva como referencia. Y en ese caso yo voy a pintarlo con un poquito de acuarela dorada. Pero nuevamente, si no tienes acuarelas metálicas, te puedes apoyar de cualquier acrílico, de cualquier wash, o bien de cualquier color que esté totalmente saturado, es decir, con poquita cantidad de agua para que el color se vea muy intenso, considerando que tiene que ser un color más fuerte que el de tu fondo. Aquí simplemente me voy guiando con lo que ya había trazado con mi lápiz. Obviamente, como son líneas, me tengo que ir con cuidado, sobre todo en la presión de mi lápiz, de mi pincel, para, en primer lugar, cubrir totalmente el trazo de lápiz y en segundo, que todas mis letras se sientan uniformes, es decir, que no haya como que una con una pincelada muchísimo más gruesa que otras. Yo, por ejemplo, para esos detalles utilizo pinceles delgaditos, como el que estás viendo en pantalla, y es importante que carguemos de acuarela constantemente. Y así, con estos pequeños tips y a través de todas estas líneas, podemos tener una composición navideña sencilla que te puede servir, por ejemplo, como una postal para regalar, o si la quieres hacer a una escala un poco más pequeña, también puede ser una tarjeta para los regalos que vayas a dar en estas fechas. Espero que hayas disfrutado este tutorial y te espero en el próximo. Hasta la próxima.